alguien parece que quiere que le lea ahora. Así que vamos a ir a este libro que lleva muchísimo tiempo escrito y simplemente vamos a leer, bueno o malo. Y yo qué sé, un artista dibujando cambia todo, cambiando la perspectiva. El punto de vista puede transformar su cuadro en algo totalmente distinto. Lo mismo pasa con la fotografía, cambia la perspectiva y cambia totalmente una imagen, se transformará, parecerá algo totalmente nuevo. Piensa en esos artistas que colocan piezas de metal, madera, puede que una silla o incluso algo de plástico en un montón aparentemente sin sentido en el suelo. Después te fijas y ves una cámara en un trípode delante de un marco, apuntando a ese montón. Eso enmarca todo, le da perspectiva, te asomas y ves que el conjunto desordenado forma la imagen de una cara, por ejemplo. Todo cambia si cambias la manera en que miras. Si juzgas diciendo, por ejemplo, ese montón de cosas en el suelo es absurdo, ya no te asomarás al marco. Juzgar acorta tu mirada, tus opciones. ¿Por qué no dejar de juzgar tu vida? Si mirando de otra forma se puede transformar tanto un montón de cosas sin sentido que estaban en el suelo. ¿No te da eso una pista de lo que podría variar todo si en vez de juzgar te asomaras a ver? Simplemente intenta dejar de juzgar. Suelo decir que si juzgas a una persona, no tendrás tiempo para amarla. Muchas veces se interpreta que yo juzgo, pero lo importante es lo que tú llevas en el corazón. Lo importante es cómo y desde dónde estás sintiendo, porque solo tú lo sabes verdaderamente. El dolor se convierte en sufrimiento cuando lo piensas desordenado, cuando lo piensas como un montón de ruido sin sentido, cuando lo piensas como algo irritante, inútil, horrible. Y he dicho muchas veces cuando lo piensas, solo haz una cosa, como en el montón, recuerda que no lo entiendes, que no sabes, solo eso. Pensando, seguro que encuentras alguna situación en la que dijiste, eso es lo peor que me puede pasar, y con el tiempo pudiste observar todas las cosas buenas que surgieron de aquello. Piensa dónde estás, aquí, dentro del planeta Tierra, y no puedes salirte un momento y verlo con perspectiva, como en el ejemplo del principio. Entonces podrías pensar que todos estamos dentro del mundo, así que es bastante probable que no tengamos la suficiente perspectiva para juzgar. Así que volvamos a preguntar, no a juzgar primero y preguntar después. Volvamos a escuchar y volvamos a hablar con el corazón. Tienes muchos ejemplos a tu alrededor. Escuchas una conversación a medias, un fragmento de una película, oyes una noticia incompleta. Interpretas el tono o el sentimiento de unas letras, de unas palabras en una red social y sabes que entenderás mal y no preguntas, interpretas como hace nuestra mente millones de veces. El problema es que juzgas y crearás una opinión incompleta. No puedes controlarlo todo. O confías o no confías, pero no puedes controlar tu exterior, no puedes controlar a las personas, pero puedes preguntar, puedes escuchar y puedes observar. Y puedes decidir ser pacífico, quedarte o irte, pero de una manera pacífica, diciendo simplemente lo que piensas honestamente y nada más. Suelo decir también que te presentas
cómo es tu intención y después te despreocupas por cómo los demás te reciben, porque cada uno te recibirá como pueda. Si después piensa en el ejemplo que te dije de la película, de la conversación a medias, si después ves esas informaciones en contexto, puede que tu opinión cambie por completo y se convierta radicalmente en la opuesta. Es como con una película, cuando conoces a los personajes en profundidad, o puedes verlos cómo actúan por delante y por detrás en su casa. Ya el malo no te parece tan malo, el bueno no te parece tan bueno. Ya sabes, bueno o malo, y yo qué sé. Puede que lo que consideras malo o la persona que considerabas mala, en contexto pase a ser la buena. Solo vemos fragmentos de realidad, solo vemos partes fragmentadas, no la globalidad. No juzgues. Juzgar a los demás, juzgar situaciones, juzgarte a ti mismo, porque a ti mismo también te juzgas un montón. Qué malo, qué mala. Juzgar es lo que convierte al dolor en sufrimiento. ¿Y qué sentido tiene? ¿Acaso te aporta algún beneficio juzgar? Más bien acorta tus posibilidades, ya que al enjuiciar eliges eso. Dicen, ¿cómo te encuentras a gente amable? ¿Cómo te encuentras a gente generosa? ¿Cómo te encuentras a gente amorosa? Dicen que es cuando tú los ves amorosos, generosos y amables. Puede que sí o puede que no, pero desde luego verlos así no hará que cambien, pero hará que cambies tú. Los verás así y no quiere decir que te quedes cuando esa gente se comporte de manera que no es pacífica contigo, eso nunca, pero deja espacio. Por otro lado, recuerda que muchas veces con el tiempo descubres que aquello que te parecía que era malísimo no era tan malo, así que tampoco juzgues a las situaciones, no malgastes tu preciado tiempo juzgando. Al juzgar, consideras real una información limitada. Dicen que nadie tiene la razón, porque la razón es mental y la razón solo es un punto de vista, y un punto de vista puede cambiar, como te he dicho al principio. Así que, ¿qué es lo que realmente es la razón? Igual, como dije, ni existe. Observas lo absurdo que es juzgar cuando te das cuenta de lo fácil y rápidamente que puede cambiar un juicio severo. Un cambio en el punto de vista y ya está, pasarás a su opuesto. A veces eliges que el esfuerzo vale la pena y a veces eliges que el esfuerzo no vale la pena. A veces consideras que algo que cuesta no es malo y a veces consideras que algo que cuesta sí que lo es. Recuerda, cambias el punto de vista y ya tiene su opuesto, así que bueno o malo, y yo qué sé. Podríamos decir que dependiendo de cómo lo mires, cambias fácilmente. Así que recuerda una de mis frases preferidas de mi libro, y solo cambiaba mi manera de ver. Por otro lado, fíjate que enjuiciar es una costumbre mental, pero no natural. En 3 caminos te enseño a hacer el primer camino, es de opiniones que realmente muchas veces son interpretaciones, porque una opinión es una interpretación, que cuando las haces demasiado críticas se convierten en eso, en juicios y en cosas que acortan tu mirada. Así que en 3 caminos te enseño la manera de intentar describir la situación sin opiniones y sin juicios. Es la mente la que intenta seleccionarlo todo, clasificarlo todo, desnaturalizarlo todo. Lo más natural es convivir con contrastes, con opuestos, querer todo y nada. La vida son contrastes, ¿lo has notado? En la mente intenta clasificar la información y por eso acaba simplificando, fragmentando, porque la vida no cabe en unas palabras. Piensa, ¿hay algo? No. ¿Hay algo escondido?
Sí, te das cuenta como al final la mente lo clasifica todo. No estoy muy contento, decía alguien, por eso no me rindo, por eso voy a seguir y por eso no lo niego. Lo único que tiene sentido son las contradicciones. Estoy alegre por la Navidad y estoy triste por la pérdida de mi padre. Se puede tener dos sentimientos a la vez. Así que tanto juzgar, recuerda que acorta todo. Ves a alguien reír y dices, ya no echa de menos a su padre, pero ¿y tú qué sabes realmente? ¿Por qué no le preguntas? Tanto juzgamos que también hemos juzgado la vida. ¿Cómo puedes ser tan cruel permitiendo tanto dolor? Volvamos a las películas, porque puedes verlas desde fuera. Imagina una película con un argumento completamente plano, sin picos, sin retos, sin nada que despierte la inquietud de los personajes. ¿Qué ocurre? Imagina ahora la vida y simplemente observa este dibujo. ¿Lo ves? Prueba a no juzgar. Prueba el yo qué sé. Prueba a enfocarte en lo que te ayude. Prueba a dejar espacio. Prueba a pensar como todos agradeceríamos ser menos juzgados, incluso el dolor, porque el juicio es lo único que lo convierte en sufrimiento. No tenemos ni idea de lo que es el dolor, pero lo juzgamos severamente. ¿Y si no lo hiciéramos? ¿El dolor es malo? ¿Es bueno? ¿Y yo qué sé? ¿Y si dices, y yo qué sé? Y observas y te permites tomarte la vida con más calma, que es a lo que te obliga el dolor, a pararte, a estar ahí con él, no con el pasado, no con el futuro. El dolor te trae de vuelta, el dolor te avisa, hay algo que solucionar. Y como hay algo que solucionar, el dolor no se va si tú no lo ves. Porque recuerda mi otra frase, el verdadero optimismo surge de la conciencia, nunca de la negación. Si quieres superar un duelo, tienes que ser consciente del duelo que estás teniendo. Porque si no, lo alargarás más. Si no expresas tu tristeza, ya sea con esas lágrimas saladas que van a curar tu alma, o ya sea con un dibujo, con unas palabras, con un salto, con un grito, con unas rodillas que se doblan y caen al suelo, con tu manera, con tu silencio, con como sea. Pero si no lo expresas y lo tapas, por ejemplo con pastillas, solo lo alargarás, solo lo alargarás. El dolor solo duele, no le pongas nada más, no pienses de más, no opines de más, no lo juzgues convirtiéndolo en sufrimiento. Recuerda, yo qué sé, y no te quedes con mis palabras, porque recuerda que yo lo único que hago es intentarte hacer sentir y llegar a tu esencia de nuevo. Mis palabras solo hacen que tú sientas y escucha lo que sientes. Escúchate siempre a ti. Lo que sientes te dice, por ahí sí, por ahí no, momento a momento. Es como tu indicador y tu brújula. Pero no pienses, solo siente. No juzgues que las emociones malas, ¿a qué te refieres con malas? Las emociones malas también son buenas. Lo que pasa es que no nos han enseñado a entender. Lo digo muchas veces, la ira es una energía sobrante que te dice actúa. Y te dice actúa de forma pacífica. Por eso te da tanta energía. Imagínate que ves a un perro al que le van a hacer daño. ¿Qué hace esa ira? Esa ira te da un montón de energía para cogerlo y salir corriendo. Es eso lo que quiere decir realmente. Te da un montón de energía para solucionarlo, pero nos han enseñado a taparla y a no encauzarla bien y por eso no la entendemos. Pero recuerda
que solo es una energía sobrante que te está diciendo, por ahí no, por el otro lado así. Y cuando corres y salvas al perro, entonces recuerdas que cuando estás amando, siempre te sientes bien. Incluso aunque ames la lluvia. Ahí volvemos a no juzgar, porque ya sabes, si juzgas a una persona, no tendrás tiempo para amarla. Y entonces no tendrás tiempo para sentirte bien, porque ya sabes la frase que acabo de decirte y con la que me apetece despedirme. Cuando estás amando, siempre te sientes bien, aunque ames la lluvia. Un abrazo desde Crea Libro, leyendo, susurrando al dolor, uno de mis libros.